Esto es Tesoros Diarios con palabras de consuelo, ánimo y esperanza de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el Dr. Nicolás Venditti con el devocional de hoy. 29 de junio. Solo Dios vivifica el espíritu de los humildes. Bienvenidos a Tesoros Diarios de la Palabra de Dios. Nuestra lectura bíblica para hoy es Isaías 57 al 60. Nuestra enseñanza será tomada de Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Nuestro verso de hoy está en contraste de los primeros versos del capítulo. En la primera parte del capítulo notamos las abominaciones cometidas por el pueblo, hechicerías, adulterios y un sinfín de repugnancias ante Dios. El autor aún piensa que la maldad se está sobrellevando a la justicia. Pero nuestro verso es un aliento en medio de la oscuridad espiritual. Miremos a las tres acciones del Señor que vive para siempre. Lo primero es que el Señor vive en lo alto y santo. Esto nos habla del carácter de Dios. Él es santo. La santidad es pureza moral en su perfección cuando se trata de Dios. Dios no hace nada inmundo. Por eso es que cuando Moisés desea ver al Señor, lo máximo que le es permitido es ver sus espaldas, porque si no hubiese sido consumido y muerto ante la santidad y presencia de Dios. Segundo, el Señor vive con el contrito y humilde. Dios busca personas con un corazón contrito y humillado para establecer una relación con ellas. La voluntad humana tiene que estar dispuesta a obedecer a Dios. Esto no se puede hacer a través de la altivez, sino todo lo opuesto. Para ser moldeable en las manos del alfarero divino, el ser humano tiene que estar dispuesto a abandonarse a sí mismo y someterse totalmente a la voluntad de Dios. Por eso es que el autor escribe que Dios vive con el contrito y humilde. Esto continúa siendo válido, tanto en el día del autor como en nuestro entorno actual. Por último, el Señor vivifica al contrito y humilde. Dios es la fuente de toda vida. El ser humano puede fingir la vida, pero la realidad es que solo Dios la da. Concluyamos. Dios vive en lo alto y sublime. Dios vive con el contrito y humilde. Y finalmente, Dios vivifica al contrito y humilde. Fijémonos bien que Dios no está a una distancia inaccesible del creyente. Más aún de notar es que por eso mismo Cristo vino para romper la barrera que existe entre la pureza y santidad divina y el ser humano. En Cristo, el creyente puede tener acceso y una relación íntima con Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. A través del Espíritu Santo tenemos la vida de Dios en nosotros mismos. Continuemos siendo humildes y contritos de corazón, para ser moldeados a la imagen de Cristo. Si necesitas humildad, pídesela al Señor en este mismo momento para que puedas tener más comunión con Él y el pueblo de Dios. Ha sido un placer compartir contigo tesoros diarios de la palabra de Dios. La lectura bíblica para mañana es Isaías 61 al 66. No nos olvidemos de lo que escribió el salmista. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Hasta mañana y que Dios te bendiga en abundancia a través del estudio de la Biblia.